Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes. El día de hoy charlaremos un poco sobre la inmadurez emocional. ¿Qué es la inmadurez emocional? A lo mejor muchas veces hemos escuchado por ahí a gente que habla de otra gente. Es que es inmaduro, es que no ha madurado, se sigue comportando como un niño o como un adolescente, además de que tiene una edad cronológica mayor, ¿no? A la de su comportamiento, diferente a la de su comportamiento. Y es verdad, ¿cuántos de nosotros no conocemos gente que, por poner un ejemplo, a los 30 años, 35 años, sigue teniendo actitudes de un adolescente? Se sigue comportando como un niño y que muchas veces expresan precisamente esa inmadurez emocional a través de sus actitudes. Es muy común, la verdad es que es muy común y en nosotros los adictos, los usuarios, pues también se da. Es una de las características o un síntoma precisamente esta inmadurez emocional de la que carecemos, de la que más bien vivimos nosotros con esa inmadurez emocional. Y algunos clínicos toman o determinan esta inmadurez emocional como el síndrome de Peter Pan, ¿no? En el que muchas veces hay gente, sobre todo adultos, ¿no? Que se siguen comportando como niños. Y pues bueno, este síndrome de Peter Pan o inmadurez emocional se caracteriza por grandes rasgos o aspectos que precisamente podemos ver a través de observar este tipo de conductas. Una de los aspectos que determina precisamente este síndrome de Peter Pan o esta inmadurez emocional es, para nosotros es muy complicado cumplir promesas. ¿Por qué? Porque a través de nuestra vida, durante el consumo, muchas veces ya sin consumo, a través de esa inmadurez emocional, pues no, prácticamente somos incapaces de comprometernos ante la demás gente. Muchas veces ante nosotros mismos. Porque cuántas veces hemos jurado, ¿no? Cuántas veces hemos prometido dejar de consumir y nuevamente lo volvemos a hacer. Muchas veces lo hacemos ante la religión o ante la iglesia o con la familia, ¿no? Te prometo, te juro que no voy a volver a hacerlo. O ante nosotros mismos sin solemnidad, ¿no? Y prácticamente somos incapaces de cumplirlo porque nuevamente volvemos. Otro de los aspectos es que tenemos una baja autoestima. Y esta baja autoestima se determina muchas veces por sentimientos de culpa o tristeza. Sabemos nosotros los adictos que venimos acarreando una vida de tristeza, de problemas, de frustraciones, de dolor, que tenemos que arreglar en cierto momento, ¿no? Sabemos que si nosotros no hacemos precisamente ese cambio, pues lo que va a pasar es que volvamos a consumir nuevamente y repetir el ciclo y el ciclo y el ciclo y el ciclo, como lo hemos mencionado, el resentimiento y ese tipo de cuestiones que nos hacen tanto daño. Y la culpa también, porque muchas veces nos sentimos culpables y esa culpabilidad pues nos lleva a la tristeza. Entonces esa baja autoestima es generada por la culpa y la tristeza. Posteriormente vamos a hablar un poquito, me han pedido que hablemos un poquito sobre la autoestima, que también es una parte muy importante en nosotros los adictos que se tiene que trabajar. Pero bueno, lo dejaremos para otra ocasión. Otro de los aspectos es que no aceptamos las obligaciones y menos las responsabilidades.
aún así, aunque nosotros vayamos en diferentes etapas de nuestra vida, vayamos creciendo, esas responsabilidades y esas obligaciones no son aceptadas por el usuario, por el adicto. Porque no nos gusta la responsabilidad. Cuando llevamos una vida de consumo, de adicción, nos enfocamos en nosotros. A nosotros no nos interesa muchas veces qué es lo que esté pasando, ¿no? A nuestro alrededor, mis hijos, mi esposa, mis parientes, mis amigos. A mí no me interesa. A mí lo que me interesa es consumir y consumir y consumir y volver a consumir y buscar la manera de seguir consumiendo, ¿no? Ese es mi comportamiento. Entonces, como tal, las obligaciones y las responsabilidades, pues de alguna manera las dejo a un lado, ¿no? Prefiero ser egoísta y conseguir muchas veces para la siguiente dosis que conseguir para la renta, ¿no? O que conseguir para la ropa de mis hijos, o que conseguir esto, ¿no? Y me refiero al hecho de conseguir porque llega un momento en el que ya perdiste el trabajo. Llega un momento en el que ya no tienes oportunidad de trabajar porque ya no te permites dejar de consumir. Por eso lo menciono así. Consigues, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta de la importancia que tienen esas obligaciones y esas responsabilidades. Entonces, las dejamos a un lado. También, a través de esas carencias que vamos arrastrando durante nuestra vida de adicción, tenemos una gran dependencia afectiva y sobre todo emocional. Y esto lo expresamos, pues, a nuestro alrededor, ¿no? Con la gente que está más cercana. Porque muchas veces, a través de esa sobreprotección de los padres, pues tenemos la necesidad, ¿no? De que nos cuiden y de que nos arropen. Nosotros, sinceramente, pues muchas veces necesitamos de apoyo y supervisión continua. ¿Por qué? Porque no somos capaces de tomar decisiones por nosotros mismos. Y precisamente a través de esa sobreprotección, me lo han comentado muchas veces, ¿no? Y es muy común esta parte de cómo es que debo de tratar a mis hijos, ¿no? Y vemos las experiencias, ¿no? Por ejemplo, de un lado, ¿no? Aquella familia que le dio todo, que le cumplía sus caprichos, que le dio el auto, que le dio una buena escuela, absolutamente todo lo material, podemos decirlo así, algo de atención, ¿no? Y por hacer del destino, por cualquier razón, terminó consumiendo. Y aquella familia donde hubo carencias, donde no hubo tantas oportunidades como en la primer familia, y desgraciadamente terminan consumiendo, y dicen, pero bueno, entonces ¿cuál es la manera, ¿no? ¿Cuál es la ecuación que debo de realizar para que no suceda esto, ¿no? Y aquí nos menciona precisamente eso, que cuando uno le da todo a los hijos, cuando uno les permite todo a los hijos, nos acostumbramos a ser inútiles, nos acostumbramos a depender de nosotros. Vamos fomentando esa inmadurez emocional, tenemos que resolverles todo, ¿no? Desde la decisión en qué van a estudiar, de la decisión de la forma en que vestirse, de la decisión en qué novia, con qué mujer van a andar, en el caso de que sea un hombre, y ese tipo de cuestiones. Por eso nos volvemos inútiles, por eso no maduramos, porque sí tiene que ver mucho esta parte, de que son sobreprotegidos. Pero también donde hay carencias, de alguna manera, pues sí, cuando uno crece, pues quiere las cosas. Cuando uno crece, necesita esto. Cuando uno crece, y muchas veces todo esto que venimos arrastrando, pues no nos agrada. No nos agrada nuestra realidad. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Pues es recibir, ¿no? La sustancia y no pasa nada. Y entonces sustituimos y evadimos nuestra realidad. Por mucho que te dieron o por poco que te dieron, evadimos esa realidad. Y consumimos y nos pasamos la vida consumiendo. Entonces yo lo que creo, mi punto de vista, es que debe de haber un nivel, un equilibrio
entre lo que das y hablando de lo material, del tiempo y sobre todo de esas responsabilidades y obligaciones que van a ir creciendo conforme vayas creciendo con tu edad, ¿no? Porque si uno no responsabiliza, no obliga a ese tipo de cuestiones a los hijos, pues se vuelven inútiles, ¿no? No hay un crecimiento, no hay una madurez emocional. Y aquí nos lo explica bien claro. Entonces, esta inseguridad, como lo comentamos, esta inseguridad que llegamos a tener a través de la culpa, de la tristeza, lo que genera el bajo autoestima, porque muchas veces lo hemos visto, o sea, ustedes no me van a dejar mentir. De repente, por decirlo así, aquel niño que tuvo todo lo material, a lo mejor posiblemente le dieron todo. Y de repente se mueren los padres, ¿no? No hay quien le dé, quien le pueda dar nuevamente eso, que lo que él está acostumbrado. ¿Qué pasa? No, pues no sabe hacer nada, pues no sabe trabajar, ¿no? Es totalmente o fue totalmente dependiente a sus padres. Entonces, tenemos que irnos dando cuenta que de alguna manera esta inmadurez emocional la tenemos muchas veces nosotros los usuarios, ¿no? Por X o Y razón, cada quien sabe qué es lo que ha vivido, pero sí es importante identificar esta característica y sobre todo estos aspectos. Y este autor de alguna manera nos determina fases, ¿no?, de esta inmadurez emocional. Y uno de los factores, por ejemplo, en la etapa de la niñez, es que muchos de nosotros tenemos antecedentes de rechazo afectivo, ¿no? Como les comentaba, a lo mejor sí tienes todo lo material, a lo mejor sí está el auto, a lo mejor sí está la mejor marca, a lo mejor sí está la mejor comida, pero no estoy yo como padre o no estoy yo como madre, ¿no? Por alguna razón te hago a un lado. Este tipo de cuestiones nos afectan y nos afectan mucho. Porque tarde o temprano ese rechazo de alguna manera lo manifestamos, claro que lo manifestamos. Porque no es agradable, ¿no?, ser rechazado. Todos estamos conscientes de que el rechazo afectivo pues destruye a la gente. La sobreprotección o responsabilidad prematura. Esto lo hemos visto muchas veces, o ustedes lo podrán haber visto. Por ejemplo, en un núcleo familiar donde de repente el padre abandona a la familia y se queda la madre, y la madre tiene 3 hijos y el hijo más grande pues se tiene que hacer cargo de los otros dos menores, ¿no? La madre sale a trabajar, se queda en los niños y el más grande tiene que cuidar a los demás. Entonces esa responsabilidad prematura muchas veces afecta la inmadurez emocional. ¿Por qué? Porque pues la persona que a la edad, hablemos de 12, 13 años, que debe de estar haciendo una cosa, pues no, tiene que ser responsable en ese momento de sus hermanos, y esa responsabilidad prematura también afecta. Otro factor muy importante en la niñez, y esto lo tenemos bien presente porque como normalmente se los comento, o sea, la enfermedad del alcoholismo y la drogadicción, sabemos que es una enfermedad. Sin embargo, hay males más profundos para el usuario o el adicto. Y precisamente estos son los males. Esto es lo que nos afecta emocionalmente, ¿no?, a nuestra alma como tal. Por eso la enfermedad es trifásica. Estás enfermo física, mental y espiritual. Y esta parte de la... Bueno, aquí no podríamos determinar como tal en qué aspecto se engloba, pero bueno, nos hace tanto daño. Tan es así que muchas veces en la niñez pues nosotros vivimos cosas no agradables, vivimos cosas que nos trauman prácticamente, ¿no? El abandono, los golpes, algunos factores que de alguna manera causan problemas, ¿no? Hablando de mentalmente como tal, aquí sí hablamos de la parte mental,
abusos físicos, psicológicos, el típico bullying, todo ese tipo de cosas en la niñez, pues claro que nos afectan. Y esto provoca que tu personalidad se estanque, ¿no? No hay un desarrollo natural o normal de tu personalidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que pues ya empezamos a crecer con esa autoestima baja, ¿no? Como el que ya no puedo ser tan sociable porque pues quedé trastornado con el rechazo de mis padres, ¿no? Con el abandono. Entonces muchas veces ese tipo de cuestiones no te permite avanzar. Estás estancado. Tu desarrollo de la personalidad se queda ahí. Y esos problemas son los que se sugieren que trabajes con un programa de autoayuda. De hecho ahí lo menciona, ¿no? Nosotros tenemos que sanar esa parte. Por eso el consumo, o sea, el alcoholismo y la drogadicción, el hecho de consumir es el síntoma nada más. Nosotros venimos enfermos desde la niñez y muchas veces los consejeros te dicen es que lo que tienes que hacer es, como dicen, así, un concepto muy usado, ¿no? En doble A, ráscale, ¿no? Rasca a tu historia, date cuenta dónde fue que empezaste a estar mal, ¿no? No que busques culpables, simplemente que te conozcas, y a través de que tú te conoces, a través de que tú haces ese autoanálisis, ese autoexamen, es como te vas a dar cuenta de todo esto. ¿Por qué tienes una autoestima baja? ¿Por qué tienes tristeza? ¿Por qué sientes culpa? ¿Te dieron todo? ¿No te dieron nada? ¿Recibiste lo que querías? ¿O lo que necesitabas? ¿No? Lo que necesitabas. ¿Tuviste algún trauma? ¿Algún abuso? Todo esto, todos estos factores, el antecedente de rechazo afectivo, sobreprotección, responsabilidad prematura, traumas, abusos físicos, bullying, todos estos factores, lo que causan en uno, en nuestro desarrollo de la personalidad, es inseguridad, complejo de inferioridad, ansiedad, egocentrismo y la baja autoestima. O sea, ese es el resultado que precisamente se determina a través de todo eso que vivimos. La siguiente etapa es la adolescencia. Y cuando uno trae precisamente esos complejos de inferioridad, esa ansiedad, ese egocentrismo, bajo autoestima, todas esas cosas, ya lo expresamos. O sea, ahí ya va la práctica, ¿no? Traemos la teoría en la niñez, viviendo todas esas cosas, pero ya en la adolescencia ya lo expresamos de forma inconsciente. ¿Cuántos a nosotros, o cuántos a nosotros, más bien, cuántos de nosotros nos pusieron un apodo, ¿no? Nos llamaban por algún apodo. O nosotros a cuántos les pusimos apodos, ¿no? El famoso bullying, que el día de hoy es el concepto adecuado, ¿no? En la secundaria, en prepa. Y cuando uno viene ya mal, ya dañado, por eso es que muchas veces yo también estoy en contra en que en los grupos de autoayuda se le maltrate a la gente. Uno ya viene maltratado, uno ya viene afectado, y no es justificación, es la realidad. Uno viene mal, o sea, si tú, cuando tú estás a través del consumo, lo que de alguna manera expresas o lo que tienes en ese momento son defectos, son puros defectos. O sea, no estamos en un tratamiento por virtuosos, estamos por defectuosos, esa es la verdad. Entonces, llegas a un grupo de autoayuda y te golpean, te amarran, te humillan, te sobajan, o sea, vienes así. Entonces yo tampoco coincido con esa parte. Yo estoy en desacuerdo en que la gente se le trate así, porque no es la manera. Ya uno viene mal. Entonces cuando tú estás en esa parte de la adolescencia y estás viviendo todo ese tipo de cuestiones, o sea, solo el bullying, ¿no? O sea, es terrible esa parte del bullying. Cuando tú lo estás viviendo y de repente estás con los amigos y te das cuenta que el trago de cerveza o la copa de alcohol o el porrito, en ese momento transforma tu mente, transforma tu realidad. Es decir, ya no me siento como me sentía, por lo menos mientras estoy consumiendo. Hay un alivio. Y muchas veces
ese complejo de inferioridad a través del consumo, la persona se vuelve desafiante, se vuelve beligerante. Yo todo puedo. Y entonces el adicto, cuando se da cuenta que puede utilizar esa muleta emocional, el alcohol o la droga, para poder sentirse mejor, para poder evadir esa realidad, en un principio ese consumo, ese uso de la sustancia como tal, funciona, te da un servicio, ¿no? En ese momento es cuando empiezas a engancharte, ¿no? Porque es una fuga a esa realidad desagradable. Y ese hábito, al final del día, te va a conducir a una adicción. Ya para terminar, tenemos que tener muy claro, esta parte es muy padre, tenemos que tener muy claro que el hecho de que tú dejes de consumir, o sea, que tengas una abstinencia, llamémoslo del tiempo que sea, no provoca un crecimiento emocional. Tenemos muchas veces esa falsa creencia de que dejo de consumir y todo se arregló. No es cierto. Dejar de consumir simplemente es cubrir el primer síntoma. Estamos enfermos de males más profundos, y uno de esos es lo que acabamos de comentar. El logro de cierto tiempo de abstinencia es necesario, obviamente, para trabajar con el desarrollo emocional, pero no lo es todo. Obviamente tienes que estar, como lo mencionábamos, o sea, tiene que haber una relación, no tienen que vivir una de la otra, la felicidad y el no consumo. Yo no puedo ser feliz si estoy consumiendo. No existe esa felicidad. A lo mejor es efímera en algún momento, si se llegó a tener, ¿no? Entonces la felicidad es estar sin consumo. Si tú estás sin consumo, puedes ser feliz. Si sigues consumiendo, nunca vas a tener esa felicidad. Bueno, y obviamente hay consecuencias, ¿no? Hay consecuencias en esa inmadurez emocional. Y lo hemos escuchado, ¿no? Que los adictos somos de impulsos cortos, es muy cierto. Somos irresponsables. Nos cuesta mucho trabajo seguir reglas. Somos mitómanos. Nos creemos nuestras propias mentiras. Somos pocos tolerantes a la frustración. No nos gusta emplazar las satisfacciones. Somos desesperados. Somos caprichosos. Manipuladores, egoístas, complejos de inferioridad. Muchas veces deseamos llamar la atención, ser el centro de atracción. Como le he dicho, queremos ser en las bodas el novio y en los entierros el muerto. Una vez que se llegó a generar la abstinencia, ya tengo abstinencia, sea el tiempo que sea, lo primero, fundamental, importante, necesario que tiene que hacer el adicto es trabajar con su crecimiento emocional, porque si no lo hace, está expuesto a una vida muy pobre emocionalmente. Es decir, a una abstinencia mediocre. Y entonces es cuando uno vive la famosa borrachera seca, ¿no? O sea, ya dejaste de consumir, ya no te drogas, de cierta forma eres responsable, ¿sí? Pero sigues actuando de la misma manera como si siguieras consumiendo. Entonces, ¿qué sentido tiene? Pues no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, pues yo agradezco su atención. Espero que esta información le sirva a alguien, o a muchos, o a todos. De alguna manera, la intención de todo esto es que estén informados,
estén informados de la enfermedad, estén informados del comportamiento, cómo somos, qué hacemos, y para que de esa manera sea más sencillo poder recibir ayuda. Yo les agradezco mucho su atención y que estén muy bien. Gracias.